Bienvenidos a NTD Noticias, mi nombre es María Laura Claverí y estas son las noticias de hoy. Senadores republicanos se reunieron con Biden para presentar una propuesta de alivio de la pandemia. Le tenemos los detalles de la propuesta republicana y la del presidente. El nuevo abogado defensor del presidente Trump dijo que los demócratas están convirtiendo el impeachment en un arma. Dice que quieren impedir que el expresidente se vuelva a postular. El virus del PCC continúa causando estragos. Sin embargo, un nuevo informe de los CDC muestra un descenso de nuevos casos en los últimos días. Y Project Veritas reveló un video encubierto que muestra al CEO de Facebook elogiando las órdenes ejecutivas de Biden. Los senadores republicanos tratan de mantenerse en el juego en el próximo proyecto de ley de alivio para la pandemia. Veamos su propuesta frente a la del presidente Biden. 9 senadores republicanos se reunieron el lunes con el presidente Biden para ofrecer su contrapropuesta de alivio de la pandemia. La suya asciende a unos $600 mil millones frente al paquete de $1.9 billones de Biden. Acabamos de tener una reunión muy productiva y cordial de 2 horas con el presidente y la vicepresidenta y algunos de sus principales asistentes. Las propuestas difieren no solo en el tamaño global. El plan de Biden incluye cheques de $1,400 para los estadounidenses que ganen menos de $75,000. Se trata de completar los cheques de $600 enviados en diciembre hasta alcanzar los $2,000 que Biden prometió inicialmente. Hasta aquí se sigue la línea marcada con el expresidente Trump, que exigía cheques de estímulo de $2,000 antes de dejar el cargo. El plan del Partido Republicano ofrece en cambio cheques de $1,000 a un subconjunto más pequeño de estadounidenses, los que ganan menos de $40,000. La contrapropuesta ofrece $100 menos que los de Biden en concepto de desempleo. Sus pagos semanales de $300 se extenderían hasta junio. Y no ofrece dinero a los gobiernos estatales o locales. Biden también quiere elevar el salario mínimo a $15. La propuesta republicana omitió esta parte. Los dos planes también tienen similitudes. Ambos ofrecen ayudas para las vacunas y prestaciones para las pequeñas empresas. Fue un muy buen intercambio de opiniones. Yo no diría que esta noche hemos acordado un paquete. Nadie esperaba esto. Pero los senadores del Partido Republicano aún esperan aprobar un proyecto de ley de alivio con apoyo bipartidista. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo tras la reunión que el presidente tuvo una charla sustancial y productiva. Biden presumió sobre su habilidad para negociar con el resto de partidos. Aunque Psaki dijo que Biden ve un camino hacia adelante que no depende del apoyo republicano, el líder de la mayoría del Senado, Chuck Schumer, lo llevó entonces al Pleno. Presentó una resolución presupuestaria conjunta con la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, por un total de $1.9 billones. Que es el primer paso para dar al Congreso otra herramienta legislativa. Schumer dijo que la resolución proporcionará instrucciones para que los comités de la Cámara de Representantes y del Senado comiencen a trabajar en un posible proyecto de ley de reconciliación presupuestaria. La medida despertó críticas de los senadores republicanos. Nuestros colegas demócratas se están preparando para abusar del proceso de reconciliación presupuestaria e impulsar la propuesta de alivio del coronavirus del presidente Biden en el Senado. Dice que lo que está detrás de esta maniobra es la aprobación del proyecto de ley sin necesidad del apoyo de los republicanos. A diferencia del proceso legislativo tradicional utilizado para la mayoría de los proyectos de ley en el Senado, no hay un umbral de 60 votos en la reconciliación presupuestaria. Cornyn dice que Schumer no está interesado en jugar de acuerdo con las reglas. El nuevo abogado defensor del expresidente Trump dice que el impeachment está desgarrando al país y ahora no es un buen momento para ello. El nuevo abogado del expresidente Trump dice que los demócratas están usando el impeachment como un arma política. Dice que solo intentan impedir que Trump vuelva a postularse a un cargo público. El abogado de Alabama, David Schoen, habló con Sean Hannity en Fox News. Creo que también es la acción legislativa más desacertada que he visto en mi vida. Está desgarrando al país en un momento en el que no necesitamos algo así. Lo califica de bofetada para los 75 millones de personas que votaron por la reelección de Trump. Dijo que no se puede ser más antidemocrático. Los republicanos han criticado el impeachment por no respetar el debido proceso.
se completó en una sola sesión de 7 horas. La Cámara controlada por los demócratas votó por impugnar a Trump con un único artículo. Alegan que incitó una insurrección que provocó la irrupción al Capitolio de Estados Unidos. Este es un camino muy peligroso para tomar con respecto a la primera enmienda, poniendo en riesgo a cualquier orador político apasionado. Los académicos están divididos sobre si es constitucional impugnar a un ciudadano que ya no es presidente. Schoen cree que no lo es. Es un abogado independiente que tiene oficinas en Nueva York y en Montgomery, Alabama. El expresidente Trump llamó personalmente a Schoen para que encabezara su equipo de defensa en el impeachment. Schoen dice que lo considera un privilegio. Dice que los legisladores demócratas se han propuesto impugnar a Trump desde que comenzó su mandato, y el próximo juicio es su último intento. Los residentes de la ciudad de Nueva York esta mañana están cavando por debajo de 1,5 pies de nieve, mientras que los estados del norte de Nueva Inglaterra todavía están esperando lo peor de la tormenta de invierno. Una lenta tormenta invernal azotó la costa este el lunes. Las intensas nevadas y los fuertes vientos provocaron el cierre inmediato de los centros de vacunación contra el virus, las escuelas, cancelaron los vuelos y paralizaron el transporte público. La nieve se acumuló el lunes desde los Apalaches hasta Nueva Inglaterra. Se esperan hasta 22 pulgadas para la ciudad de Nueva York y el norte de Nueva Jersey. Algunas partes de Nueva Inglaterra se preparan para unos 30 centímetros o más. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, declaró el estado de emergencia en 44 condados, instando a la gente a permanecer fuera de las carreteras. Según un meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional, la tormenta es la más grande en la historia reciente de la ciudad desde la nevada de 2016. Varios sitios de servicios relacionados con la pandemia abrieron de nuevo el martes en Nueva York y Nueva Jersey, aunque al menos 10 permanecen cerrados. Cuomo explicó que se reprogramarán todas las citas pospuestas cuando las condiciones se despejen. El Servicio Meteorológico Nacional advirtió que los fuertes vientos y las nevadas podrían persistir hasta el martes en Nueva York y el miércoles en Nueva Inglaterra, aunque se espera una menor cantidad de nieve. La administración Biden da su tercer informe de respuesta al virus, con nuevas cifras y más casos de variantes. También se ofrece una actualización de las vacunas en desarrollo. En una sesión informativa de la Casa Blanca, los CDC informan de subidas y bajadas en las cifras del virus. El promedio de nuevos ingresos hospitalarios en 7 días entre el 24 y el 30 de enero disminuyó casi un 14% hasta superar los 11,000 ingresos diarios. Por otro lado, el promedio de nuevos casos totales en 7 días también disminuyó un 14% hasta superar los 140,000 casos diarios. Sin embargo, el promedio de 7 días de defunciones aumentó aproximadamente un 2% hasta superar las 3,000 muertes diarias. En enero también se registró el mayor número de muertes que en cualquier otro mes desde el comienzo de la pandemia. Mientras que el virus sigue haciendo estragos en el país, los CDC afirman que seguirán de cerca las nuevas variantes. Los CDC han estado trabajando en varios frentes para mejorar nuestra capacidad de detectar y comprender estas variantes, y el reciente aumento en el número de variantes detectadas en los Estados Unidos es probable que se deba, al menos en parte, a nuestra mayor capacidad para secuenciar muestras del virus. Hasta el 31 de enero, 33 jurisdicciones habían notificado alrededor de 470 casos de variantes. Algunos de esos casos pertenecen a variantes encontradas por primera vez en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Los últimos datos de Johnson & Johnson muestran que su vacuna de prueba tiene una eficacia de alrededor del 70%, es decir, menos que la de Pfizer y Moderna. Sin embargo, el Dr. Fauci, experto en la enfermedad, afirma que sigue siendo útil. Así que a medida que nos adentremos en las próximas semanas y meses y salgan más vacunas, es posible que haya un uso común de ellas en el conjunto de todo el mundo, pero puede haber algunas ventajas que se vean una menos la otra. Por ejemplo, la idea de una dosis única, la falta de una cadena de frío muy estricta, así como la disponibilidad de tener un gran número de dosis. Fauci dice que es importante que Estados Unidos tenga ahora 3 plataformas de vacunas distintas. Espera que la FDA apruebe la autorización de uso de emergencia para la vacuna de Johnson & Johnson. Una grabación recién publicada muestra al CEO de Facebook elogiando a la nueva administración Biden. El video muestra reuniones internas de la empresa y fue publicado por Project Veritas. En un video filtrado, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, elogió las órdenes ejecutivas del presidente Biden, muchas de las cuales revirtieron las acciones anteriores de Trump. In his first day, President Biden already issued a number of executive orders on areas that we as a company really care quite deeply about and have for some time. In areas like immigration, preserving DACA, and
ending restrictions on travel from Muslim-majority countries. También mencionó las acciones de Biden sobre el clima y el avance de la justicia y la igualdad racial. En la misma reunión, el director de Asuntos Globales dijo que han habido muchas críticas en todo el mundo por la decisión de Facebook de bloquear a Trump en la red social. Ideally, we wouldn't be taking these decisions on our own. We would be taking these decisions in line with and in conformity with democratically agreed rules and principles. And at the moment, those democratically agreed rules don't exist. We still have to take decisions in real time. El vicepresidente de Derechos Civiles de la empresa sugirió que todos sus productos tengan en cuenta los derechos civiles. I wonder whether or not we can use Oculus to help a white police officer understand what it feels like to be a young black man who's stopped and searched and arrested by the police. And I want every major decision to run through a civil rights lens. En otro video grabado a principios de enero, el vicepresidente de Integridad describió cómo Facebook puede apuntar al discurso que considera peligroso. We have a system that is able to freeze commenting on threads in cases where our systems are detecting that there may be a thread that has hate speech or violence sort of in the comments. These are all things we've built over the past 3-4 years as part of our investments into the integrity space. Nos pusimos en contacto con Facebook para que nos diera su opinión, pero no respondió antes de esta emisión. La organización sin ánimo de lucro Project Veritas afirma que la persona que filtró los videos sigue trabajando en Facebook. Un grupo de activistas progresistas e indigentes ocupó a la fuerza un hotel en el estado de Washington, exigiendo que el condado pagara por los refugios de emergencia para las personas sin hogar. NTD habló con un concejal de la ciudad sobre la invasión. El domingo, al menos 7 personas fueron arrestadas por invadir a la fuerza el Hotel Red Lion en Olympia, Washington. Un grupo llamado Oli Housing Now, conformado por activistas e indigentes, invadió 2 pisos del hotel. Algunos de los activistas pagaron por una noche de estadía, pero luego se negaron a irse, ya que exigieron que el condado de Thurston usara fondos federales para pagar las habitaciones de hotel para las personas sin hogar. Un comunicado de prensa de la ciudad dice que algunos de los 35 activistas estuvieron armados con cuchillos, hachas y porras. Un empleado fue presuntamente agredido, lo cual provocó que el personal del hotel huyera al sótano hasta que llegara la policía. The Olympian informa que el organizador de Oli Housing Now es parte de un grupo llamado Olympia Anarchist Mutual Aid. Pam Roach, miembro del Consejo del Condado de Pierce y ex senadora del estado de Washington por 26 años, dice que ella tiene información de que Antifa estuvo reclutando a indigentes 2 semanas antes para que participen de la invasión. Mi inteligencia me dice que ellos habrían entrado a los campamentos de indigentes, tratando de reclutar a personas, y reclutaron a personas jóvenes para participar en esta invasión en el hotel respaldado por Antifa. Una invasión similar ocurrió el mes pasado en Fife, Washington, cuando un motel fue invadido por activistas e indigentes 4 días antes de que la policía llegara. Esta vez en Olympia, la policía despejó a los activistas más rápidamente, pero igual hubo una demora de más de 7 horas mientras los oficiales esperaban una orden de registro. Esto es increíble. Incluso en este caso, aunque actuaron más rápido que la policía en las peleas, ellos ciertamente tenían una amenaza mayor que la de Fife, porque no hubo armas en ese lugar en particular. Y sin embargo, ellos están aquí sentados esperando ¿a quién? A que un político diga prosigan. Roach dice que cree que muchos políticos liberales en Washington son reacios a actuar porque están preocupados por cómo los verán sus votantes. La concejal dice que cree que este evento sucedió porque durante la primera invasión en Fife, a los ocupantes se les permitió quedarse en el motel mientras se les encontraba una vivienda alternativa. Ella dice que si consientes a las personas que cometen un delito, se les animará a que lo vuelvan a hacer. Durante el último año ha habido un número creciente de grupos anarquistas que invaden y dañan propiedades en los estados de la costa oeste. Sin embargo, estos grupos a menudo han enfrentado pocas o ninguna consecuencia. Roach dice que debido a esto se está produciendo un éxodo masivo en Washington. La funcionaria siente que esto continuará a menos que se haga algo. Un nuevo estudio afirma que la pandemia ha fortalecido la fe de la gente, especialmente en Estados Unidos. NTD conversó con un pastor sobre las razones de este fenómeno y lo que podría significar para la espiritualidad de la nación. Los estadounidenses están reencontrando su espiritualidad.
Una encuesta del Pew Research Center reveló que cerca de 3 de cada 10 estadounidenses adultos dicen que la pandemia reforzó su fe y cerca de 4 de cada 10 dicen que estrechó los lazos familiares. El pastor Bobby Bledsoe dijo que esto se debe a que en tiempos de incertidumbre la gente recurre a su fe. Cuando no pueden controlar la situación con la normalidad de antes, esto tiende a hacer que la gente se refugie en sus sistemas de creencias arraigados. Según Bledsoe, las dificultades y la incertidumbre han acercado a los cristianos a Dios y a sus familias. Nos reunimos más en familia, dedicamos menos tiempo a hacer cosas en las que normalmente perdíamos el tiempo, y de acuerdo al confinamiento, todos hemos estado así. La encuesta también reveló que de los países desarrollados, los estadounidenses son los que más dicen haber reforzado su fe religiosa con el brote. Bledsoe dijo que eso se debe a que Estados Unidos se fundó sobre valores judeocristianos y protege la libertad de religión a diferencia de los países que practican el socialismo y el comunismo. El pastor recordó una vez que predicó en Cuba. Le dije al traductor que tradujera lo que estaba diciendo sobre el dictador y no quiso traducirlo. Y el traductor me dijo, no puedo decir eso porque el gobierno tiene espías en la iglesia y a ti te deportarán y yo iré a la cárcel. No se permite hablar de nuestro presidente, de nuestro líder. Algunos dicen que la fe durante la pandemia produjo resultados tanto positivos como negativos. Independientemente de ello, Bledsoe dijo que todos tenemos una conexión muy arraigada con un poder superior. El pastor cree que la iglesia está expuesta a la persecución por desafiar las regulaciones del gobierno, pero que también vivirá su mejor momento. Creo que tal vez la iglesia del hombre está en problemas, pero la iglesia de Dios no. La gente que tenía una iglesia que dependía de cultos de personalidad o que dependía de la fama, tal vez esas iglesias están en problemas, pero realmente creo que Dios no ha terminado con su iglesia todavía y que Dios va a elevar el estándar. Vas a ver la hora más grande que la iglesia ha visto jamás y creo que la gente va a responder en masa a lo que Dios hace. Un tribunal federal de apelaciones anuló las regulaciones estatales sobre el coronavirus en una ciudad de California que establecía un número específico de asistentes a las iglesias, pero mantuvo otros límites a los servicios religiosos en zonas muy afectadas por la pandemia. Las tropas militares son un alivio para el personal médico de un hospital de Los Ángeles. Casi 200 tropas médicas están desplegadas por toda California, ayudando en los hospitales desbordados a atender a los pacientes con virus del PSC. Una enfermera dice que la ayuda es un soplo de aire fresco. Es como ver entrar a Superman. Mónica Escobar ha estado en primera línea de la pandemia desde el primer día. Dice que estas tropas médicas son sus héroes. Es una zona de guerra. Llegas y no sabes qué esperar. Tienes a los médicos corriendo, tratando de llegar a los pacientes tan pronto como puedan en cuestión de segundos. Por eso, 20 efectivos médicos militares de una base de la Fuerza Aérea de Nevada y del Departamento de Defensa de Estados Unidos están ayudando. La parte más difícil de esta misión para mí han sido los casos en que trabajé en los que no pudimos devolverlos a casa con sus familias, a pesar de nuestros mejores esfuerzos. Bauch y Escobar han creado un estrecho vínculo entre ellas, uniendo fuerzas bajo la presión. Hay días en los que estamos agotados después de tantas horas de trabajo y los vemos llegar y no tenemos que decirles lo que tienen que hacer, solo guiarlos. Y ellos saben cómo lidiar con el resto. Es un lindo soplo de aire fresco. Las cifras del virus se han estabilizado en muchas regiones del estado, pero Escobar dice que eso no es lo que ven dentro del hospital. Bauch y su equipo llevan allí desde principios de enero y no está claro cuándo se irán. Pero una cosa es segura, ellas dos se echarán de menos. Estas fueron las noticias de hoy. Invitamos a toda nuestra audiencia a que se suscriban a nuestro nuevo canal de Rumble. Encontrarán el enlace en la descripción del vídeo. También los invitamos a suscribirse a nuestra lista de correo para recibir nuestras novedades, en especial en caso que debamos cambiar de plataforma. También encontrarán el enlace en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos, que tengan una feliz tarde. Nos vemos el próximo programa.